quienes están en el grupo y pueden utilizar cualquiera de los recursos que ustedes crean necesarios para poder llegar lo más fácilmente posible a la comunidad. ¿Ok? Es decir, pueden utilizar, no sé, sus propias caras y decirlo en forma verbal o ir colocando imágenes de fondo para poder ir explicando. Pueden hacer, no sé, teatro, pueden hacer marionetas, títeres, qué sé yo, lo que a ustedes se les ocurra, pero con tal de que puedan llegar a distintas poblaciones. ¿Ok? Y que lleve como objetivos lo que les acabo de comentar. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no existe ninguna pregunta, vamos a comenzar con la clase de la noche de hoy. Doctor, el trabajo de responsabilidad social, ¿de cuántas personas es? Mira, lo ideal es que fuera de 5 o 6 personas máximo, pero eso va a dar un total de 10 videos. O digo 10, 11 videos aproximadamente. Debería ser más o menos de 5 o 6 personas. En realidad eso es un trabajo que debería ser individual, ¿verdad? Pero en vista del volumen tan grande de estudiantes que tenemos en esta clase, va a ser un poco complicado poder revisar 50 y algo de videos de 10 minutos cada uno. Va a ser bastante complicado. Entonces podría ser realmente de 5 o 6 personas, más o menos para que dé suficiente como para 10 grupos en total. ¿Ok? Algunos grupos serán de 5, otros serán de 6, pero más o menos alrededor de esa cantidad de personas por video. Como les dije, deben ser videos cortos, que vayan entre 5 y 10 minutos, en donde ustedes básicamente hagan un llamado rápidamente, se paseen por lo que es el VPH, por lo que representa dentro de nuestra sociedad, el que es considerado una enfermedad de transmisión sexual, el de que existen múltiples genotipos, pero no todos son cancerosos, de que hay algunas pruebas específicas como las pruebas moleculares, además, por supuesto, del Papá Nicolau, el IVA, todo lo que ustedes ya conocen, y que es uno de los pocos cánceres prevenibles a través de la educación en valores, la educación en el hogar, la abstención, la monogamia, la vacuna, por supuesto, y el conocer definitivamente a tu pareja, ¿no? El comportamiento sexual. Un poco hablar de eso y un poco el que quiera ahondar un poco más, un poco de las lesiones que puede producir, etcétera, como para generar un impacto en la persona que les esté escuchando. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Doctor, disculpe, la fecha probable del examen, doctor. Ok, mira, ¿aló, me escuchan? ¿Aló? Sí, doctor. Ok, la fecha, no sé, algo está pasando que mi cámara quedó, ya, había quedado congelado, frisado. A ver, la fecha del examen. El primer aporte, yo tengo desde el 28 de este mes para ya incluir el primer aporte. Sin embargo, en vista de que este es un curso que es virtual, pero con examen presencial, se necesita realizar la prueba al menos una semana antes de esa fecha para que dé tiempo de evaluar la actividad de responsabilidad social y, por supuesto, evaluar los exámenes, ¿verdad? Y poder dar las revisiones correspondientes, porque es un poco más difícil en el sentido de que nosotros tenemos exclusivamente ciertas horas administrativas para poder atenderles, a diferencia de los docentes que están con ustedes en forma presencial. Entonces, dicho esto, la semana que viene, perdón, este miércoles ya les doy la fecha definitiva del examen, que va a ser precisamente justo antes del día 28 de marzo, que es la fecha en donde se abre ya el sistema para poder hacer los aportes del primer, digamos, los alcances, colocar los alcances del primer aporte. Y que nos dé el tiempo, porque eso está abierto durante 3 días exclusivamente, para que si hay que hacer alguna modificación en la calificación, hay que
hacer alguna revisión, hay que hacer cualquier cosa que tengamos que hacer, todavía nos dé oportunidad en esos 3 días que están allí planteados, ¿ok? El examen, básicamente, como les he dicho, es solamente una porción de la globalidad de sus calificaciones que viene dada por la evaluación continua de sus intervenciones, de los trabajos que han realizado, de la entrega de trabajos, de la asistencia y, por supuesto, de las notas que van a tener ustedes con cada uno de sus jefes de práctica. Todo eso tiene valores que fueron discutidos con ustedes cuando se hizo la presentación del sílabus y que finalmente se complementan con la evaluación por escrito, que solamente es una porción de la globalidad de sus calificaciones. ¿Ok? Entonces, pues nada, la suma de esos porcentajes es lo que va a dar la calificación global de su primer aporte. Entonces, como te digo, este miércoles les voy a presentar ya la fecha exacta del examen, que debería ser días previos al 28 de marzo, que es la fecha donde nosotros debemos colocar el primer aporte. ¿Ok? Entonces ya realmente, si ustedes llevan la materia al día, pues y han entendido cada una de las clases y que no han faltado clases, pues va a ser bastante sencillo porque prácticamente va a ser un repaso de lo que hemos visto en clases. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Doctor, ¿podría compartirnos sus diapositivas, por favor? Ya, para comenzar la clase, ¿dices? Las demás diapositivas, doctor, solo están 2 en el aula virtual. Mira, yo colgué 5 he colgado, pero voy a rechequearme el por qué no les aparecen a ustedes, ¿ok? No te preocupes. Sí, de todas maneras, al terminar la clase, voy a entrar a tratar de verificar si están todas. Si ves que hay algún déficit de alguna, por favor escríbeme por el privado para verificar junto con la gente de recursos tecnológicos o humanos de allí de la universidad para verificar qué es lo que está sucediendo con el grupo de sistemas. ¿Ok? Perfecto. Liz. Sí. ¿Aló? Ok, genial. Genial. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Se ve? Sí, doctor. Ok. Entonces, como les dije al principio, vamos a hablar hoy de completar pues la clase de hemorragias uterinas anormales y al final vamos, bueno, por supuesto que hemos ido hablando acerca de las clasificaciones de esas hemorragias, hemos hablado de las alteraciones del ciclo menstrual y vamos a finalizar el día de hoy hablando de una clasificación que es bastante conocida en la actualidad, que es la clasificación del Palm-Cohen, recomisada por la Federación Internacional de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FIGO, que como les he dicho en las clases anteriores, es la federación más importante que reúne a todas las sociedades científicas de ginecología y obstetricia del mundo y son los que en conjunto con todos los expertos dictaminan las pautas para las definiciones, los protocolos de estudio, las etiologías y los tratamientos adecuados en cada una de las patologías de la esfera ginecostétrica. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy diciéndoles este pequeño mensaje que la esperanza es aquello que nos mantiene conectados a la vida. Mientras haya esperanza, definitivamente hay vida. Hablarles un poco de las amenorreas, ¿verdad? Habíamos hablado de aquellas amenorreas que son hipofisiarias, pero hoy vamos a hablar de las amenorreas hipotalámicas, es decir, aquellas amenorreas que tienen que ver con la liberación
o la no liberación de sustancias producidas por las células gonadotropas, como las GNRH, que son las hormonas liberadoras de hormonas gonadotrópicas, ¿verdad? Y además, algunas de ellas conectadas con el sistema superior, que sería el sistema nervioso o a nivel cerebral superior. Recordarles que las amenorreas hipotalámicas prácticamente vienen a ser como un diagnóstico de exclusión. Es decir, una vez que hemos ido estudiando todas las clases o las clasificaciones de amenorrea, básicamente al final es cuando vamos a ir pensando en que se pueda tratar de una amenorrea hipotalámica, y es cuando hacemos los últimos exámenes para poder definir si realmente se trata de una amenorrea con esta clasificación. En aquellos casos en los que exista una menstruación posterior al estímulo estrógeno-progestágeno, podríamos pensar que se trata de un proceso de amenorrea hipotalámica. Es decir, prácticamente, como les dije, por ser un criterio de exclusión, se realiza posterior inclusive al tratamiento. Es decir, un paciente que no damos entre sus estudios primarios con la causa, pero que colocamos tratamiento hormonal, ¿verdad?, con estrógeno de progesterona, y esa paciente logra ver su regla, pues probablemente la causa es hipotalámica y tenemos que ir buscando para poder clasificarla dentro del grupo de ese tipo de amenorrea. ¿Ok? Normalmente en estas amenorreas hipotalámicas los niveles de las gonadotrofinas son normales o pueden estar bajos. ¿Ok? Cuando hablamos de gonadotropina estamos hablando de la folículo estimulante y la hormona luteinizante, ambas generadas o segregadas a través de la hipófisis. ¿Ok? Y con la prolactina normal, generalmente. Existen algunas teorías en relación al mecanismo que las produce, y se dice que probablemente tiene que ver con una pérdida o también una falla en todo lo que es el proceso de secreción pulsátil de la hormona GNRH. Si ustedes recuerdan, la GNRH es segregada, es liberada a la circulación general a través de ciclos pulsátiles, de pulsos, ¿ok? Con lo cual queremos decir que no todo el tiempo la GNRH está en sus niveles de pico o niveles más altos, dependiendo de la hora del día y dependiendo de múltiples otros factores que le puedan inhibir o que le puedan activar, los niveles de GNRH van a ser diferentes, ¿ok? Entonces, cuando se pierde este mecanismo de pulsatilidad en su secreción, probablemente vamos a estar en presencia de un proceso de amenorrea hipotalámica. Las amenorreas hipotalámicas se van a dividir en distintas clasificaciones. Es decir, vamos a tener distintas clasificaciones dependiendo de qué es lo que generalmente la esté causando. Y por lo general, ¿verdad?, van a ser divididas en aquellas en donde hay defectos genéticos importantes o donde existen defectos congénitos en la producción de la GNRH, o en aquellos amenorreas por trastornos bien sean psíquicos o por trastornos en la nutrición, que pueden incluir procesos de desnutrición o procesos de obesidad, en aquellas amenorreas por ejercicios, en aquellas pacientes o atletas de alto rendimiento, en aquellas pacientes en donde existen lesiones neoplásicas, pero también en aquellas lesiones que, a pesar de no ser neoplásicas, se comportan como malignas por el crecimiento o por la localización de este tumor. También puede ser debida a deficiencias en las leptinas, y existen algunas otras amenorreas que pueden ser iatrogénicas, es decir, aquellas en las cuales son producto de la toma de anticonceptivas. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes cómo las amenorreas hipotalámicas son un poco más difíciles, inclusive en realizar su diagnóstico, porque hay muchas esferas en las cuales tenemos que pensar para poder llegar a ese tipo de diagnóstico. Y recordarles que el tipo más frecuente de las amenorreas hipotalámicas son el tipo más frecuente de las amenorreas hipogonadotrópicas. ¿Ok? Entonces, esto es en general, en global. Vamos a ir hablando entonces de cada una de ellas. Cuando hablamos de amenorreas hipotalámicas, pero en los cuales existen defectos genéticos,
Uno de los síndromes que se nos viene a la mente y que es uno de los más comúnmente vistos es el síndrome de Lawrence-Moon-Vidal, que es una lesión congénita grave localizada en el mesencéfalo, en el cual vamos a observar un infantilismo sexual con una tendencia a la obesidad. Generalmente existe un retardo mental o un déficit por lo menos mental. Estas son personas o pacientes que cursan con retinitis pigmentaria, es decir, además existen procesos inflamatorios en la retina que pueden generar ciertos escotomas, toda vez que generan algunas zonas pigmentadas que disminuyen la agudeza visual. Puede haber en estas pacientes polidactilia, que es el aumento en el número de dedos, ¿verdad? Y puede ocurrir en este tipo de pacientes hipertricosis, es decir, aumento del cabello y del vello en general. ¿Ok? Entonces, generalmente hablamos de este síndrome de Lawrence-Moon, generalmente cuando pensamos en una amenorrea de origen hipotalámico. También otra de las amenorreas de origen hipotalámico bastante frecuente es aquella que genera un déficit congénito en la producción de la GNRH. Y en este tipo de pacientes vamos a ver que este déficit congénito en la secreción pulsátil de esta GNRH es una de las principales causas de amenorrea primaria. Las causas son múltiples, ¿verdad? Si se quiere, muchas de ellas realmente no explica en su totalidad, pero se cree que la más comúnmente aceptada es la disfunción y la mutación de los receptores para la GNRH. En todo caso, estas pacientes cursan con un hipogonadismo. Recuerden que hipo es desarrollo en menos o falta de desarrollo. Gonadismo tiene que ver con las gónadas, entonces un poco de desarrollo gonadal, que es el hipogonadismo, y es hipogonadotrópico porque la gonadotropina van a estar alteradas, ¿verdad? Normalmente, o más comúnmente, el déficit congénito en la producción de GNRH viene caracterizado por lo que se ha denominado el síndrome de Kallmann, que también es conocida como la distrofia olfativo-genital. En este tipo de pacientes existe una atrofia en la corteza olfativa. Vamos a ver que son pacientes también con un infantilismo sexual y en los cuales vamos a observar una afectación probable de la zona hipotalámica productora de la GNRH, como lo ven ustedes en esta resonancia magnética en la que hay cierto grado de atrofia con disminución de las circunvoluciones de la corteza cerebral y un poco de afectación de la zona básicamente hipotalámica productora de la GNRH. Normalmente estas son pacientes que cursan con amenorrea primaria. Existe falta del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, con lo cual desde el punto de vista fenotípico vamos a tener un infantilismo sexual importante. En estos pacientes los ovarios van a ser similares a los de la infancia, es decir, vamos a poder encontrar células germinales, pero no va a haber cambios o modificaciones en los folículos primordiales y mucho menos vamos a observar folículos maduros porque no hay perfectamente el ciclo ovárico, no se está dando. En este caso, las gonadotropinas van a estar bajas. Recuerden que este síndrome es un síndrome que es de hipogonadismo, pero hipogonadotrópico, es decir, las gonadotropinas están bajas. El cariotipo, en este caso, es un cariotipo femenino. El ovario, en el caso que nosotros coloquemos algún tipo de gonadotropinas exógenas, va a responder, y la forma de responder es justamente con los cambios o la maduración, es decir, el reclutamiento, la selección en reclutamiento y finalmente la maduración de uno de los folículos, es decir, las modificaciones o cambios de esos folículos germinales primordiales a un folículo maduro. En el caso de que nosotros demos medicación con gonadotropinas exógenas. Se puede adicionalmente en estas pacientes, como les dije, inducir la ovulación
y básicamente no actúan con citrato de clomifeno, el cual es utilizado en las pacientes infértiles para promover la ovulación como tal. Es un inductor de la ovulación. En este caso, no actúa ante la presencia del citrato de clomifeno, pero sí ante la presencia de gonadotropinas exógenas. Existe otra amenorrea de origen hipotalámico que son conocidas como las amenorreas por trastornos psíquicos. Y es que generalmente en estas pacientes ocurre modificaciones de los factores medioambientales que vienen dados básicamente por distintas causas que puedan generar un estrés psíquico, como por ejemplo los estudios, sobre todo en la fase de exámenes, ¿verdad?, de alto estrés, los problemas económicos, los trastornos sociales, las pacientes encarceladas, es decir, todo aquello en lo cual en campos de concentración, en el ejército, etcétera, es decir, todo aquello que le genera un estado de estrés a las pacientes puede generar una modificación importante con elevación de la hormona liberadora de corticotropina, es decir, recuerden ustedes que en este tipo de pacientes, pues ese nivel de estrés está tan elevado que de alguna manera el organismo tiene que responder a este estrés liberando una hormona que es la corticotropina. Esto, por su parte, va a inhibir la secreción de gonadotropinas por un aumento de los opiáceos endógenos. Entonces, normalmente, esto lo vamos a ver en aquellas pacientes que están sometidas a altas cargas de estrés emocional, físico e incluso sexual. ¿Ok? Entonces, en este tipo de pacientes vamos a observar que una amenorrea, y por lo general son pacientes en las que ovulaban perfectamente, son pacientes que veían sus reglas con normalidad, etcétera, pero que de repente entran en un estatus de amenorrea secundaria. La buena noticia es que estas amenorreas por trastornos psíquicos tienen un muy buen pronóstico, toda vez que al mejorar los niveles de estrés, bien sea a través del ejercicio, de la yoga, de la mejor alimentación, del descanso, etcétera, en muchas oportunidades no requerimos mayores medicamentos hormonales, pero sí una ayuda psicológica para poder adquirir herramientas específicas para poder controlar el estrés y poder sobrellevarlo de la mejor manera posible. Otra de las amenorreas de origen hipotalámico están constituidas por los procesos de malnutrición, también llamado amenorreas por desnutrición. Esta amenorrea es característica de aquellas pacientes que normalmente veían menstruaciones normales, pero que generan en ellas, todo este efecto genera en ellas amenorreas secundarias por pérdidas bruscas, por ejemplo, de peso. Se dice que una pérdida rápida y brusca, acelerada del peso en más del 15% de su peso corporal normal puede generar este tipo de trastorno. Como les dije, que este tipo de amenorreas van precedidas por inicialmente por ciclos menstruales normales que van a posteriormente convertirse en trastornos menstruales tipo oligomenorrea, es decir, que cada vez va a haber menos regla, o por procesos de amenorrea, es decir, momentos en los cuales la paciente no va a ver regla, hasta que llega el momento en el que no solamente el volumen, la regularidad se modifican cada vez en menos, generando finalmente una amenorrea que tiene que ver con la desaparición de la regla por más de 90 días, y en este caso también de origen hipotalámico. Este tipo de amenorrea por desnutrición puede causar amenorreas primarias si el trastorno de desnutrición ocurre en niñas antes del desarrollo, o puede ser también secundaria, sobre todo en aquellas mujeres que normalmente veían su menstruación y que este es un problema que le está llegando a su vida. En estos casos, tanto la GnRH como la folículo estimulante, la hormona luteinizante y los estrógenos van a estar disminuidos, y por supuesto todo esto conlleva, al no tener folículo estimulante, no hay quien estimule a esos folículos primordiales y vamos a entrar en un estatus de anovulación. Este tipo de amenorrea también pudiera generarse en atletas de alto rendimiento y son también conocidas. Existen, ¿verdad?, otros tipos de amenorreas de este tipo de hipotalámicos que son conocidas como las anorexias nerviosas, que es un fenómeno en el cual la persona
que a pesar de estar en perfectas condiciones físicas, se ve, su imagen corporal es como si no estuviera, digamos, pasada de peso o con una imagen corporal que no le gusta a ella. Es decir, es un trastorno netamente, digamos, que tiene por una parte que ver con la parte psíquica y también es una combinación con las amenorreas por desnutrición. Recuerden que esas pacientes son pacientes anoréxicas nerviosas, bulímicas, que normalmente comen y vomitan, es decir, se producen, se autogeneran el vómito, con lo cual vamos obteniendo múltiples complicaciones con el tiempo, toda vez que ellas generan esofagitis químicas y que le van a llevar a estados realmente de desnutrición por mala absorción. Todo lo que genere también un síndrome de mala absorción también es importante en los procesos de amenorrea por desnutrición, y todas aquellas enfermedades autoinmunes como el síndrome de Crohn, por ejemplo, en los cuales, o las enfermedades celíacas, por ejemplo, en las cuales existe un proceso básico de mala absorción que lleva a que este tipo de pacientes entre en un proceso de amenorrea básicamente por desnutrición. Otra de las causas generadas o que se generan a propósito de la mala nutrición de nuestras pacientes es la amenorrea por obesidad. Tan malo es la amenorrea por desnutrición como las amenorreas por obesidad. Básicamente, la amenorrea por obesidad se genera en aquellos casos de, por lo general, por los procesos de anovulación. Recuerden ustedes que cuando existe obesidad, existe mayor grasa corporal, con lo cual se puede generar mayor aromatización de las grasas a partir del colesterol. Han dicho en hartas oportunidades, que puede generar un estatus o un ambiente masculinizante, virilizante en nuestras mujeres, que le conlleven finalmente a procesos anovulatorios. Algunas veces, este tipo de amenorrea por obesidad es una amenorrea hipogonadotropa. En algunas oportunidades, puesto que también existe un factor psíquico que está asociado. Estas amenorreas por obesidad pueden ser controlables toda vez que la paciente ingrese a un programa de mejor alimentación y de ejercicios específicos para poder bajar su índice de masa corporal. Las amenorreas por ejercicio. Las amenorreas por ejercicio también generan trastornos del ciclo menstrual. Pueden ir precedidas de procesos de oligoanovulación, es decir, también trastornos de regla con tendencia a ver poco sangrado o verlo no solamente en volumen, sino en regularidad. La pérdida de la grasa corporal es muy importante en este tipo de pacientes, que son sobre todo atletas de alto rendimiento, puesto que el nivel de pérdida de la grasa corporal extremo, mayor del 15% de peso crítico y de la grasa corporal aceptada, va a generar este tipo de procesos de alteración del ciclo menstrual conocido como amenorrea por el ejercicio. Normalmente aquí lo que ocurre es que existe una supresión de la hormona liberadora de gonadotrofinas por aumento de los opiáceos endógenos que inhiben la secreción de esta GnRH. También en estas pacientes vamos a observar un incremento en la prolactina, que muchas veces es casi imperceptible, de la hormona de crecimiento, de la testosterona, de la ACTH, de los esteroides adrenales y, por supuesto, de las endorfinas. Existe otro subgrupo de las amenorreas hipotalámicas que es conocido como las deficiencias de la leptina. Y básicamente, ¿verdad? Esto tiene que ver con ciertas alteraciones neuroendocrinas que van a conllevar a niveles bajos de leptina en el suero. Esto, por supuesto, va a ir condicionado por niveles bajos de gonadotropina y por algunas otras alteraciones neuroendocrinas como las patologías tiroideas, las patologías adrenales y la hormona de crecimiento. Este tipo de pacientes suelen padecer de osteopenia y de osteoporosis y van a mejorar fundamentalmente con la leptina recombinante. Existen otros tipos de pacientes que generan amenorrea, pero que también son hipotalámicas, pero tienen que ver más que todo con lesiones no neoplásicas, es decir, la formación de ciertas lesiones que, a pesar de que no son malignas en su origen, pueden convertirse o pueden comportarse, mejor dicho, como malignas debido a su crecimiento exagerado o a su presencia en algunos puntos claves del organismo. Por ejemplo, las lesiones hipofisiarias y en las zonas vecinas,
toda lesión hipofisiaria que pueda llevar, por ejemplo, a un estrés o a un mecanismo de comportamiento del tumor con efecto de masa externa, o sea, un efecto de masa, puede generar este tipo de patología. Es así como, por ejemplo, un aneurisma en el polígono de Willis o en la arteria carótida interna pudiera ser, dependiendo de su tamaño y su localización, pudiese realmente generar un problema importante a nivel hipofisiario, que finalmente se pueda traducir en hipofisiarios y además en algunas otras zonas vecinas que finalmente pudieran traducirse en amenorreas de origen hipotalámico. También este tipo de lesiones no neoplásicas puede conducir finalmente a un estatus de panhipopituarismo que se puede dar no solamente por compresión de los vasos que le irrigan, que es la forma menos común, pero sí, por ejemplo, el caso de la isquemia o infarto, generalmente conocida como el síndrome de Sheehan, que es muy común en aquellas pacientes que han tenido un parto, bien sea instrumental o no, en donde se ha complicado con una hemorragia uterina severa. Estas son pacientes que en el posparto pueden generar una clínica de panhipopituarismo, ¿ok? Y básicamente afectan, en este caso, a prácticamente todo el grupo de hormonas, entre ellas las hormonas de crecimiento, la folículo estimulante, la LH, la ACTH y la hormona, la TSH, estimulante del tiroides, ¿ok? Entonces, al afectarlas a todas ellas, básicamente todas van a estar en forma disminuida o incluso ausente. Existen otras lesiones que son ahora sí tumorales, que son llamadas amenorreas de origen hipotalámico por lesiones neoplásicas, en cuyo caso las lesiones infiltrativas y las tumorales juegan un rol preponderante en la génesis de estas amenorreas de origen hipotalámico, toda vez que se localizan fundamentalmente dañando esta vital porción, como lo es el hipotálamo. También podríamos pensar que existen algunas otras amenorreas, pero estas amenorreas son denominadas iatrogénicas por la toma de anticonceptivos. Y es que los anticonceptivos, algunos de ellos, tienen una acción inhibitoria sobre el hipotálamo, ¿ok? Con disminución básicamente de las gonadotropinas hipofisiarias, y que existen, es muy importante conocer los antecedentes de nuestras pacientes, puesto que existen algunos fármacos que son básicamente psicotrópicos que deprimen básicamente el hipotálamo, entre ellos algunos medicamentos como los ansiolíticos, los epileptógenos, entre aquellos que se producen o se generan para mejorar el humor en las pacientes, la atención, etcétera. Todas ellas pueden causar, deprimir básicamente el hipotálamo y generar una amenorrea iatrogénica por la toma de medicación. Otra de digamos, de los subgrupos, las amenorreas en general, son las amenorreas de orden suprarrenal y tiroidea. Las alteraciones suprarrenales, que ya las tocamos en la clase anterior, normalmente tienen, como su nombre lo indica, una disfunción de las glándulas suprarrenales que pueden perturbar básicamente esa regulación neurohormonal de la función menstrual y conducir básicamente a una amenorrea. Es así como nos encontramos frente a un caso de síndrome adrenogenital congénito que genera básicamente, o se traduce básicamente en una amenorrea primaria y que es conocida como una hiperplasia suprarrenal congénita. A diferencia de la hiperfunción de las suprarrenales, ¿ok? Una cosa es la hiperplasia, crecimiento, y otra cosa es la hiperfunción, ¿ok? En la hiperfunción vamos a ver que normalmente se presenta más en edades avanzadas, a diferencia del síndrome adrenogenital que se produce en personas más jóvenes. Y aquí la otra diferencia con la hiperplasia suprarrenal es que en la hiperplasia suprarrenal se genera una amenorrea de orden primario, mientras que en la hiperfunción vamos a estar en
presencia de amenorreas que son secundarias. Además de esto, ¿verdad? Este tipo de alteración suprarrenal puede, en algunos casos, ser distinto a las hiperplasias suprarrenales y actuar por inhibición en la producción de gonadotropinas, ¿ok? Generando básicamente el síndrome de Cushing, que es producto de la hiperfunción suprarrenal. Este tipo de pacientes con síndrome de Cushing o cara de luna llena, también se le conoce, cursa con una obesidad que es centrípeta. Normalmente la obesidad es central, no en los brazos y piernas son bastante delgadas. Tiene una carita de luna llena en nuestra paciente, una cara de luna llena. Hay múltiples estrías en el organismo, ¿ok? Hay múltiples estrías. Estas pacientes son por lo general hipertensas, diabéticas y con algunos problemas como osteoporosis, ¿ok? Entonces, de eso se trata el síndrome de Cushing o fenómeno Cushingoide. Las otras alteraciones suprarrenales más comunes son aquellas que se caracterizan por amenorrea, astenia, adelgazamiento y pigmentación o hiperpigmentación, tanto de la piel como de las mucosas y las faneras, que se ha conocido con el nombre de la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison no es más que una hipofunción de las suprarrenales y ella va a cursar básicamente con pecas en la cara, oscurecimientos, ¿verdad? Hiperpigmentaciones, oscurecimiento del cabello, la hiperpigmentación de la piel, la hipotensión arterial. Son pacientes que además presentan hiperpigmentación en los pezones y en las zonas de fricción, es decir, entre el entremuslo. Tiene que ser básicamente su diagnóstico diferencial es con los problemas metabólicos, entre ellos el hiperinsulinismo. En estas pacientes además existe una debilidad muscular, una hiperpigmentación de las mucosas, una disminución, como la ven aquí, hiperpigmentación de las mucosas, una disminución del vello pubiano, una escamación, una emanciación, es decir, son pacientes que son, a diferencia de lo que ustedes ven en Cushing, que son pacientes gordas y con full estrías, pero esa gordura que es central en este tipo de pacientes, vamos a ver que están emaciadas, es decir, tienen tendencia incluso a ser caquéticas o por lo menos a tener bajo peso. Estas son pacientes que van a cursar con anorexia, vómitos y diarreas. Y además existe una disminución en ellas del vello axilar. Por lo general, también existe un cambio en la coloración de la piel, como lo ven ustedes acá. Generalmente se genera un vitiligo, ¿ok? En este tipo de pacientes. Por otra parte, existen otras alteraciones que también producen amenorrea de origen tiroidea, que son las alteraciones básicamente tiroideas. Y en este respecto no hay mucho que decir porque ya lo hemos tocado en las clases anteriores, pero sí es importante recordarles que la tiroides genera T4 libre y TSH, que son básicamente la gasolina del cuerpo, puesto que en donde existan receptores para ellos, van a ejercer su efecto y van a cursar básicamente, y en algunos de los casos, con este tipo de patologías como las amenorreas tiroideas, que normalmente son amenorreas secundarias, pero también pueden generar amenorreas primarias en algunos pacientes. El sangrado insuficiente, algunas palabras con respecto a esto. Normalmente este sangrado insuficiente se da en pacientes en la etapa de la adolescencia, donde existe todavía una inmadurez del sistema hipotalámico, hipofisiario, ovario, pasando por suprarrenales y ovarios, por supuesto, y vagina. Pero básicamente esta inmadurez del eje hipotalámico, hipofisiario, ovarios, es el que nos va a generar un sangrado que es insuficiente, que es irregular, pero que normalmente ocurre en la etapa de la adolescencia, en cuyo caso realmente no tenemos mucho que hacer, sino dejar que el tiempo transcurra, al menos que realmente el sangrado sea muy patológico y esté afectando la calidad de vida de la paciente. De lo contrario, generar calma en este tipo de pacientes y en sus familiares para que entiendan que es parte del proceso, ¿verdad? Y que una vez que lleguemos al estatus de madurez del eje hipotálamo hipófisis ovario, esta es una paciente que sin medicación alguna va a poder menstruar regularmente. El diagnóstico. Vamos a hablar un poco de las generalidades. Las amenorreas en general son bastante complicadas de diagnosticar
puesto que en algunos casos, como yo les comenté, pueden ser diagnósticos que sean diagnósticos básicamente de exclusión, es decir, una vez que hemos agotado toda la estructura o todos los análisis o todos los exámenes posibles para poder llegar a este tipo de diagnóstico. Realmente estos diagnósticos son diagnósticos que son más complejos y que requieren la intervención no solamente con el uso de pastillas anticonceptivas como tales o pastillas o tabletas que sean estrógenos solas o progestagénicas solas, sino que a través de los distintos mecanismos y algunos algoritmos de manejo y estudio de este tipo de pacientes que les voy a presentar, muy probablemente vayamos a poder hacer un mejor diagnóstico. Para hacer el diagnóstico tenemos que hacer todos los pasos que nos enseñaron en semiología, absolutamente todos los pasos. Debemos hacer una excelente anamnesis, ¿verdad? Donde vayamos a incluir, o sea, no solamente exista una mejor relación médico-paciente, pero sí también que quede por escrito un informe de la enfermedad actual, ¿verdad? Su determinación, sus antecedentes, sus hábitos, dieta, deporte, actividad sexual, componente emocional, afectivo y medicamentoso, ¿ok? Debemos averiguar todas estas esferas cuando hacemos un buen interrogatorio, porque, por ejemplo, si esta es una paciente que cursa con una enfermedad del colágeno, una colagenopatía, ustedes comprenderán que probablemente en ella, estas pacientes, estas amenorreas pudieran ser incluso, no voy a llamarlas normales, pero sí habituales en ella. Tenemos que conocer los antecedentes, tenemos que saber, por ejemplo, cómo eran las menstruaciones de nuestros familiares más inmediatos, las abuelas, las tías, las hermanas, las madres, etc. Debemos conocer cómo fue su patrón de sangrado, cuándo se quitó ese patrón, cuándo desarrolló, etc., para poder más o menos sacar el promedio nuestro. En relación a la dieta, como ya les comentaba, pues no es lo mismo una persona que no come, que está desnutrida, una persona que come mucho, pero come muchas grasas y harinas. Tampoco es igual una persona que consume muchos vegetales que contienen contenidos de estrógeno que pudieran afectar básicamente en un momento determinado, ¿verdad? Los deportes, las atletas, por ejemplo, de alto rendimiento, van a tener dificultades con sus menstruaciones, el componente emocional que esto implica, y para eso tenemos que actuar en forma multidisciplinaria y en forma transdisciplinaria adicionalmente para poder llegar a este tipo de diagnósticos de la mano del psicólogo. Tenemos que ver también cómo está su componente afectivo y si toma o no algún medicamento que pudiera estar generando alteración en el ciclo como tal mensual. Posteriormente, vamos a hacer la exploración general, ¿verdad? Y para ello muchas veces no solamente es necesario la presencia de un expertise, sino la referencia a otros colegas de otras especialidades para generar la multidisciplinariedad. En tercer paso, se tiene que es la exploración ginecológica, que tiene que ser una exploración exhaustiva. Tenemos que buscar si hay hiperpigmentación de la zona vulvar, cómo está distribuido el vello pubiano, si la niña no ha desarrollado, realizarle una clasificación de Tanner para verificar cómo está ese vello púbico, si ya apareció o no apareció, si los caracteres sexuales secundarios aparecieron o no aparecieron, si existe, por ejemplo, aumento del clítoris que se llama clitoromegalia, etcétera, si tenemos conductos inguinales abiertos para el paso de básicamente de testículos que hayan quedado dentro de la cavidad abdominal, por ejemplo, rudimentarios. Existen otros exámenes u otras exploraciones que son las pruebas complementarias. Entre ellas vamos a incluir los exámenes de laboratorio, lo más básico, porque si pidiéramos todas las hormonas que existen, pues sería bastante difícil poder llegar a obtener un mejor control o una mejor exploración complementaria para llegar al diagnóstico de cualquiera de estas patologías. Además debemos tener las analíticas, incluir la transformación, incluir todo lo que son los análisis hormonales, que por supuesto, como les acabo de decir, no son todos los que se solicitan a la vez, primero por los costos, que son muy altos, y segundo, porque todo tiene que ser dirigido, es decir, todos tienen que ser individualizados. Y además, tenemos que confiar en algunos estudios
y exploraciones complementarias, algunos estudios como los ultrasonidos, que son los estudios en investigación, y las exploraciones complementarias que nos van a ayudar a hacer diagnósticos diferenciales en esta área. Voy a dar un par de minutos, un momento, 5 minutos y continúo la clase. Está bien, doctor. A las 8:05 comenzamos nuevamente.
Muy bien, vamos a continuar. ¿Se ve? Sí, doctor. Perfecto. Como les decía, ¿verdad? El diagnóstico se da a través de distintas fases. Es decir, aquí juega un papel preponderante todo lo que es el tema de la historia clínica que ustedes conocen y el manejo clínico de un paciente, que va en la línea del tiempo desde los procesos de anamnesis, la exploración general, la exploración ginecológica y los exámenes complementarios. Les conversaba en relación a la anamnesis en que debemos conocer el tiempo en el que se inició este proceso, ¿verdad? Desde cuándo esta paciente está teniendo dificultades o alteraciones de su ciclo menstrual, en el caso de que tenga alteraciones. Pero puede ocurrir en algunos otros casos, por ejemplo, el hecho de que una persona nunca haya visto una regla y que ya y ni siquiera a veces haya desarrollado los caracteres sexuales secundarios y tenga 16 años de edad, por ejemplo. Ya eso no es tan normal, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de pacientes tenemos que empezar a hacer el estudio correspondiente. Muchas veces nosotros, cuando existen alteraciones del ciclo, al principio, cuando estamos en una etapa puberal, nosotros de alguna manera tenemos que servir como tranquilizadores de la familia. Es decir, si no vemos al examen clínico algo muy particular, muy grande, que nos haga pensar o emular de algún síndrome congénito, ¿verdad? O algún problema o defecto genético, generalmente les recomendamos a los familiares mantener la calma, darle mejor alimentación, que haga sus ejercicios, etcétera, que lleve una vida saludable, pero que tenemos que esperar justamente por la inmadurez del sistema hipotalámico hipoficiario ovario, incluyendo las suprarrenales. Es importantísimo hacer el interrogatorio de la historia familiar, puesto que no es lo mismo una paciente que todas en su familia hayan tenido, por ejemplo, síndrome ovario poliquístico, o toda una familia haya tenido menopausia precoz, o toda la familia tuvo un desarrollo tardío, por ejemplo. No es lo mismo que una familia en donde todos los ciclos sean completamente normales, donde el desarrollo tanto puberal, en todo el mayor sentido de la palabra, haya sido normal en general, ¿no? Entonces, nunca es igual. Igual como les comenté, el uso de algunos medicamentos, algunos accidentes graves. Siempre te roban accidentes graves. Por ejemplo, yo tuve una paciente que veía regla y luego comenzó a hacer una menorrea secundaria y resulta ser que ya había tenido una fractura de la base del cerebro. Ojo, por ahí podemos ver algunos problemas hipotalámicos, ¿verdad? Entonces, siempre es interesante poder compilar lo más que se pueda esa historia clínica. Como les dije, normalmente el manejo de estas pacientes tiene que ser multidisciplinario, puesto que no solamente nosotros con nuestra experiencia como médicos, sino el especialista o los especialistas, generalmente algún endocrinólogo de la mano, algún ginecólogo infantojuvenil, algún genetista, algún internista, el nutriólogo, etcétera. Es decir, todos van a jugar un rol importante dentro del diagnóstico, el manejo y el estudio del manejo de este tipo de pacientes. Les comentaba la exploración ginecológica porque en una exploración ginecológica nosotros podemos fácilmente verificar, ¿verdad?, si existe alguna manifestación en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios que nos hagan pensar, bien sea en procesos en donde no existe ningún tipo de estrogenización, o peor aún, en aquellos casos en donde existan un ambiente netamente masculinizado o virilizado por aumento de los andrógenos endógenos. Y por último, y no menos importante, las exploraciones complementarias que les decía, que aquí juega un papel importantísimo las hormonas. Dependiendo de lo que usted esté pensando, las hormonas deben ser dirigidas. Es decir, no vamos a solicitar un pool de hormonas grande
para todo el mundo como si esto fuera básicamente una receta de cocina, sino que según la patología en la que estemos pensando, debemos hacer la solicitud. Adicionalmente a ello, les recuerdo que existen algunas indicaciones de en qué momento se deben tomar algunas hormonas. Algunas son en la mañana, otras son a distintas horas del día, dependiendo de qué es lo que usted esté estudiando, ¿verdad? Y por supuesto, debemos hacer o valernos de los estudios de imágenes. Uno de los que más nos ha, digamos, ayudado son los estudios de ultrasonografía, y hoy día la ultrasonografía Doppler, que nos da una mejor ventaja en relación a la presencia o no de neovascularización y presencias de neoplasias como tal, sino también otros tipos de imágenes, entre ellas la tomografía axial computada o la resonancia magnética nuclear, que hoy día es lo que más se está utilizando para el diagnóstico de estas patologías. Voy a darles algunos tips en relación a cómo orientar el manejo de algunos casos en particular. Si en los casos en los que ustedes tengan una amenorrea primaria, vamos a verificar desde el punto de vista clínico la presencia o ausencia de los caracteres sexuales secundarios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay amenorreas primarias que cursan con buenos caracteres sexuales secundarios, con lo cual estaríamos pensando en algunas causas orgánicas, versus otros que definitivamente el carácter sexual no aparece por ninguna parte, en cuyo caso pudiéramos pensar incluso de lesiones a nivel cerebral. Es importante también evaluar otras medidas antropométricas como la altura, el peso, el crecimiento a través de las tablas de crecimiento y desarrollo, de buscar o verificar todo lo que tenga que ver con el desarrollo de los huesos largos de la paciente. ¿Okay? Incluso en algunas personas que tienen infantilismo sexual o que han tenido su primera menstruación pero son muy pequeñas o tienen un desarrollo de caracteres sexuales secundarios muy bien, pero no crece, también es bueno la evaluación de las epífisis distales a través de los rayos X en manos. ¿Okay? Es muy importante la evaluación de este tipo de placas. Tenemos que evaluar también si existe o no la presencia del desarrollo de vello pubiano y sobre todo también del vello axilar. Si existen o no signos cutáneos y en fanera. ¿Ok? Signos cutáneos que son signos en la piel. Y las faneras, ¿cuáles son? Cabello y uñas. Puede haber hirsutismo, es decir, vello en sitios donde normalmente, o cabellos en general en sitios donde normalmente no deben existir. La presencia de estrías, de acné, de pigmentación o hiperpigmentación de las uñas, de las mucosas, etc. Para ello también tenemos que buscar, no olvidar que la mama también es del ginecólogo y que tenemos que evaluar cómo va el desarrollo mamario a través de la escala o estadios de Tanner. Tanner, o la escala de Tanner, es una escala que nos permite evaluar a través de básicamente algunos caracteres sexuales secundarios el estatus de madurez o no de los caracteres sexuales secundarios de una paciente. Y tenemos que normalmente vamos a evaluar el vello, el pecho, ¿verdad? Por una parte, es decir, la verificación de la mama, de la glándula mamaria y su relación con la areola y el pezón. Y, por supuesto, la distribución del vello pubiano. Tenemos una escala que va de 5 estadios, son los estadios del 1 al 5, en el cual vamos a observar el vello pubiano, como les dije, y en el pecho, tanto de frente como de medio lado, vamos a observar si existen modificaciones de la glándula, del pezón y de la areola. Vamos a observar que, por ejemplo, en el estadio 1 de Tanner, que así deben reportarlo ustedes en la historia, ¿verdad? Tanner tanto. Tenemos un pecho que es infantil y van a observar que no hay vello pubiano. Quiere decir que en este tipo de pacientes no ha habido desarrollo del carácter sexual secundario. Luego, la pubarquia comienza, es decir, la pubarquia es la aparición de vello pubiano, va a comenzar y normalmente va a ser, realmente su distribución es muy corta, muy pequeña. El vello pubiano en este tipo de pacientes no está rizado. Van a observar la presencia apenas de
que casi no se ve en el lateral, pero sí en el, esto me apunta, pero sí en el perfil, van a ver que no existe realmente una modificación de ese botón mamario como tal, pero ya aparece, ¿ok? Luego tenemos un estadio 3 de Tanner, en el cual vamos a observar un aumento y un robustecimiento del pecho como tal. Van a ver la saliencia de lo que llamamos nosotros el botón mamario, y van a ver un vello pubiano que va a estar un poco más rizado, un poco más abundante, pero no llega, básicamente no va a llegar a los muslos. Luego tenemos el estadio 4 de Tanner, en el cual vamos a observar si nos vamos al perfil, una areola y un pezón, ¿verdad? Que ya van a estar más desarrollados sobre un área mamaria que ya está casi formada. Vamos a ver un vello pubiano que es tipo adulto, ¿verdad? Es bastante rizado y definitivamente no sobresale directamente a muslo. Y finalmente, el estadio 5 de Tanner tiene que ver con un pecho adulto, tanto de frente como de lateral, en el cual vamos a observar un complejo mamario y la saliencia, por supuesto, del botón mamario y de la presión con la areola, ¿ok? Y básicamente, y en relación al vello pubiano, vamos a observar un vello con una distribución, dependiendo si es en un ambiente virilizado o no, pero si no lo es, en una distribución androide, bastante rizado, bastante abundante, que llega perfectamente a periné, periano y entremuslo. ¿Ok? Entonces estas son las 5 estadios de la escala de Tanner. Les recomiendo que fotocopien esto y lo plastifiquen, ¿verdad? Y lo carguen siempre con ustedes porque les va a ayudar sobre todo cuando vean niñas u adolescentes antes de los 16 años de edad, siempre deben colocar la historia que Tanner tiene, ¿ok? Porque es la escala para la es decir, que nos indica la maduración o la clasificación para la maduración de los caracteres sexuales secundarios femeninos. Luego de esto, vamos a observar que en otras pacientes en las cuales exista un infantilismo sexual, debemos pensar en alguna causa de origen central, de origen neurohipoficiaria primitiva o alguna anomalía genética como tal. En este tipo de pacientes, vamos a iniciar los estudios, ¿verdad?, en amenorrea con infantilismo sexual a partir de los 16 años de edad, que era lo que yo les comentaba. Es decir, al menos que nosotros veamos como especialistas que existe realmente una patología importante, porque existan signos y síntomas clínicos propios de esa patología, realmente podríamos esperar hasta que la paciente curse más de 16 años. Pero como las patologías son individualizadas, los casos son individualizados, si nosotros tenemos a alguien más joven que esto, pero con un proceso de amenorrea primaria e infantilismo sexual, debemos inmediatamente buscar la causa. ¿Ok? El infantilismo sexual, cuando se une a amenorrea primaria, debemos pensar en un síndrome muy común o más común de lo que nosotros creemos, que se llama el síndrome de Turner, que es realmente considerada como una digenesia gonadal. El síndrome de Turner, los pacientes con síndrome de Turner tienen la particularidad de que usted hasta las puede reconocer al ojo por ciento. Son pacientes que tienen una talla baja, son desde el punto de vista cariotípico 45X0 o es un mosaicismo gonadotropo elevado, ¿verdad? Realmente el diagnóstico acá lo podemos hacer a través de biopsia de la gónada por vía laparoscópica, en la cual no vamos a observar ningún tipo de modificación de los folículos, de esos folículos germinales dentro de esa biopsia de esa gónada, ¿verdad? Tiene el diagnóstico además de una gónada rudimentaria y existen definitivamente una ausencia en las células germinales. Cuando existe una amenorrea primaria más unos caracteres sexuales desarrollados, es decir, usted puede no haber visto regla nunca, pero tiene buena constitución de caracteres sexuales secundarios, debemos pensar en algunas anomalías del tracto genital, como en el caso de la clase anterior, en donde les hablé de las imperforaciones himeneales, ¿verdad? O las ausencias congénitas de vagina.
Y en este tipo de casos, uno de los síndromes más representativos es el síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, en el cual vamos a observar algunas pruebas funcionales que tienen que ver con el hipotálamo y la hipófisis y el ovario que están normales. Y el diagnóstico se apoya en un físico, en el examen físico en general, en las imágenes y, por supuesto, en la laparoscopia con biopsia. Primero la visualización a través de la laparoscopia de las gónadas y finalmente las biopsias requeridas en el caso de necesitarse. Las amenorreas primarias, ahora que cursan con caracteres sexuales secundarios normales, que ya les comenté que una de las más comunes era el síndrome de Rokitansky, pero también debemos pensar en el síndrome de Morris, ¿verdad? Que también se le llama síndrome de feminización testicular, que lo tocamos en la clase pasada, que tiene que ver básicamente con un déficit en los receptores intranucleares androgénicos con resistencia a la acción periférica de la testosterona. Este tipo de pacientes tienen un cariotipo 46XY, son un femenino, pero su fenotipo, a pesar de que cromosómicamente son varones, su fenotipo es mujer, es femenino y es normal. En este tipo de pacientes existe una ausencia del vello pubiano y axilar. Los genitales externos están rudimentarios, pero son normales. No tienen vagina, o normalmente es una vagina ciega al tener la ausencia de útero. Y los testículos en este tipo de pacientes son normales, pero están a nivel intraabdominal y deben ser extirpados por las posibilidades de malignización. La vagina, ¿verdad? Ciega o ausente puede estar, dan el diagnóstico diferencial con el síndrome de Rokitansky. Sin embargo, la ausencia o escasez del vello pubiano y axilar orientan en favor de un síndrome de Morris. ¿Ok? Fíjense ustedes que son síndromes muy parecidos. Lo que modifica o cambia son pequeños detalles. La elección de las cifras de testosterona, ¿verdad? E incluso el cariotipo 46XY y la laparoscopia y biopsia de la gónada que demuestran la presencia de testículos establecerán el diagnóstico de feminización testicular. O sea, en realidad, si usted ve a una persona con las características fenotípicas que tiene esta imagen de esta modelo que tenemos allí, pues nunca se va a imaginar que en la laparoscopia va a conseguir testículos rudimentarios que además tienen que ser extirpados. La amenorrea primaria también puede estar asociada a caracteres sexuales masculinizados. Esto debe sugerir un estado básicamente de intersexualidad. El más común a esa edad es el síndrome adrenogenital, ¿verdad? El cual, como ustedes ven acá, tiene un biotipo básicamente masculino o un ambiente masculinizado. Tienen vellos con distribución básicamente androides, tienen una mejor musculatura, tienen hipertrofia del clítoris, tienen un cariotipo que es femenino y es normal. Es una paciente que es 46XX con cortisol y gonadotropinas hipoficiarias que están disminuidas, y por su parte la ACTH al final se encuentra básicamente elevada. Entonces, fíjense ustedes cómo son pacientes que son femeninas, pero que por ser 46XX, pero sus caracteres sexuales secundarios básicamente son virilizados, son masculinizados. Y entramos a un logaritmo un algoritmo de trabajo que a mí me gusta muchísimo, puesto que nos permite hacer como un flujograma en el estudio y el manejo de las pacientes con amenorrea, y básicamente de las amenorreas secundarias, que como les dije son muy amplias, muchas de ellas son incluso por exclusión, pero que si hacemos un trabajo ordenado con la solicitud de exámenes más básicos que requiere cada uno de los casos de estas pacientes según el componente clínico que esté expresando, vamos a poder guiarnos en mucho más fácil, puesto que nos va a dar como que los pasos básicos para poder hacer el estudio y el manejo de este tipo de pacientes. Una paciente que nos acude a la consulta por amenorrea secundaria, lo primero que tenemos que hacer es interrogar,
verificar si esta persona tiene pareja o no, si utiliza preservativos o no, si utilizan anticonceptivos o no, si había deseo de fertilidad, etc. Puesto que la primera causa de amenorrea secundaria en una paciente normal es el embarazo. ¿Ok? Entonces, todo paciente con amenorrea secundaria, hasta que no se demuestre lo contrario, es un embarazo. Para ello, la prueba más sencilla se llama HCG beta cuantitativa, que si está positiva, la paciente está embarazada y se acabó el problema. Ya sabemos cuál es el diagnóstico. Si la beta HCG sale negativa en varias oportunidades, no hay embarazo. Entonces, estas son las pacientes que tenemos que empezar a estudiar para la amenorrea secundaria. Para ello, antes de pedir cualquier prueba, nosotros tenemos que hacer una prueba de progesterona, que consiste en administrar 10 miligramos de progesterona día por 5 días, o 10 miligramos de progesterona días por 5. O sea, sería 5 por 10 o 10 por 5. 10 días a 5 o 5 días por 10. ¿Ok? Vamos, si esta prueba de la progesterona, una vez que le damos progesterona exógena a nuestra paciente, esperamos hasta una semana para ver qué sucede con esta paciente. Si esta paciente sangra, fíjense ustedes que hasta este momento no he pedido sino un solo examen, HCG beta cuantitativo, para verificar que esta paciente no está embarazada. Incluso en aquellos casos en los que tengamos ultrasonidos de alta generación, pudiéramos eventualmente reemplazar esta beta HCG inicial con una ecografía transvaginal, ¿verdad? Que es mucho más sensible y mucho más específica. Pero en caso contrario, pues nos quedamos con los estudios manuales. Si esta paciente, ¿verdad? Su prueba de progesterona, tomada la progesterona en forma natural, le hace que le venga la regla y sangra, vamos a tener dos vertientes de estudio y manejo. Si esa paciente es LH elevada, es decir, hormona luteinizante elevada, con FSH normal abajo y un nivel de prolactina también bajo, a ver, es que no, el apuntador no me está sirviendo ya. Listo. Si esta paciente sangra después de administrar de forma exógena la progesterona, vamos a solicitar 3 estudios nada más, que son la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y la prolactina. Si esta es una paciente que tiene hormona luteinizante aumentada con una folículo estimulante normal o disminuida discretamente y una prolactina que está normal, esta paciente lo más probable es que tenga un síndrome de ovario poliquístico por un bloqueo con un bloqueo también puede ocurrir de la 21-hidroxilasa y básicamente esta paciente nos puede cursar con estatus o estados de hiperandrogenismo. Si la paciente tiene una prueba de progesterona positiva y sangra, y le hacemos una hormona luteinizante, la cual está normal, una folículo estimulante normal y una prolactina normal, es decir, todo normal, probablemente estemos en presencia de una disfunción más arriba, es decir, ya no en hipófisis, ¿verdad? Porque todas las hormonas que se segregan a nivel de la adenohipófisis están completamente normal y en la hipófisis en general. Entonces estaríamos en presencia de una disfunción hipotalámica, pensando en un nivel superior, ¿verdad? En algunos casos incluso pueden ser normogonadotrópicas, es decir, porque tienen la LH, la FSH y la prolactina normales. Y en muchas oportunidades el estrés físico, el agotamiento, del que yo les hablaba en las primeras diapositivas, pues muy probablemente pertenece a esta categoría de pacientes. Por su parte, y en forma contraria, en aquellos casos en los que hagamos una prueba de progesterona y esta sale negativa, es decir, la paciente no nos sangra en esa semana post-tratamiento, vamos a tener la posibilidad de pensar en 4 grandes grupos. Uno en el cual la LH, la FSH y la prolactina están normal, en las cuales vamos a pensar en que entonces existe una lesión a nivel endometrial. ¿Ok? Que puede darse, por ejemplo, luego de un aborto al cual ha sido sometido a un legrado uterino bajo, sin visualización directa, sino bajo los efectos de una legra. Si existiese una folículo estimulante baja, una luteinizante baja y una prolactina normal,
vamos a estar en presencia del hipogonadismo hipogonadotrópico, que cursa básicamente o está presente en las anorexias nerviosas, en las postanticolinérgicas, en las lesiones orgánicas del sistema nervioso central. ¿Ok? Si por su parte le damos la prueba, hacemos la prueba de progesterona, no sangra, pero tenemos una LH disminuida, una folículo estimulante disminuida y una prolactina elevada, estaremos en un caso de un estatus hiperprolactinémico. Debemos realizar, en cuyo caso, la valoración hipotalámica. ¿Ok? Y en aquellos casos en los cuales la LH esté elevada, la folículo estimulante esté elevada y la prolactina esté normal, vamos a estar en presencia probablemente de una falla ovárica primaria. ¿Ok? Una falla ovárica primaria. Entonces, esta es la forma como nosotros, desde un punto de vista práctico, no tenemos necesidad de hacerle muchos exámenes a las pacientes y podemos rápidamente, en un par de semanas, poder llegar a encasillar a una paciente dentro de las distintas clasificaciones de las amenorreas secundarias. Es importante recordar que si hay evidencia de algunos signos de hiperandrogenismo, es interesante conocer los niveles también de la testosterona total. Es decir, si ya yo veo una paciente que está hirsuta, acné en la cara y espalda, seborrente, signos virilizantes, clitoromegalia, etcétera, ya pues muy probablemente no tengo que esperar y ya pudiera solicitar adicionalmente a la LH, FSH y la prolactina, ya yo podría adelantarme e ir solicitando la testosterona libre. También puedo solicitar la 17-hidroxiprogesterona y el sulfato de dehidroepiandrosterona, sulfato para hacer la evaluación básicamente de la glándula suprarrenal. En algunos casos, los niveles de estrógenos nos pueden ayudar a interpretar las alteraciones de la folículo estimulante. ¿Ok? Porque hay casos en los cuales, al no haber estrógenos, por supuesto, lo más común es que la folículo estimulante aumente. Tiene que tratar de estimular más folículos para generar mayor modificaciones del sustrato de colesterol hasta su formación en estrógenos como tal. Algunas interpretaciones analíticas. Tenemos dos tipos de gonadotropinas, ¿verdad? Elevadas y descendidas. Aquellos casos en los cuales tengamos gonadotropinas elevadas, es decir, folículos estimulantes mayores de 40 miliunidades por ml y o 1.11 una folícula estimulante mayor de 40, ¿verdad? Con una hormona luteinizante que sea mayor de 25, es decir, ambas gonadotropinas que estén elevadas, el trastorno que más probablemente esté involucrado es un trastorno de orden gonadal, ¿ok? Porque si usted tiene algo que está disparando y que está tratando de activar el ovario, que en este caso es la folícula estimulante y la hormona luteinizante, y lamentablemente usted hace los valores de estrógeno y están normales o disminuidos, pues seguramente hay un fallo en la gónada. En este caso debemos evaluar desde el punto de vista ecográfico al ovario, o sea, prácticamente todo se va a centrar en el ovario. A nivel ecográfico, lo primero que tenemos que buscar o verificar son la formación de folículos, es decir, si hay folículos en las distintas fases de crecimiento del ciclo folicular, y también hacer a través del Doppler una evaluación justamente folicular, ¿verdad? Entonces hoy día la ecografía normal y la ecografía Doppler nos están dando realmente una ayuda importante para el diagnóstico de este tipo de amenorreas en los cuales las gonadotropinas estén elevadas. Uno de los estudios que anteriormente era un gold estándar era la laparoscopia, porque a visualización directa, a vista directa, podemos ver el grado de atrofia de esos ovarios, pero podemos hacer una toma de muestra para la valoración por el patólogo, en cuyo caso tendríamos que hacer la laparoscopia con una biopsia ovárica, ¿ok? Que muchas veces se salva a la paciente de no hacérsela debido a unos muy buenos equipos de ecografía transvaginal que nos pueden dar indicaciones y orientaciones con respecto a si existe o no modificaciones en los folículos primordiales o en los folículos germinales de ese ovario. Si esta paciente tiene menos de 30 años y tiene este problema, lo ideal es hacer también un cariotipo, ¿verdad? Para evitar, por ejemplo, conseguirnos con algunas sorpresas, como el caso de la feminización testicular. Y descartar, además, las enfermedades autoinmunes, ¿ok? Descartar los anticuerpos antitiroideos para ver si hay problemas tiroideos, realizar pruebas como los anticuerpos antinucleares,
realizar múltiples pruebas, ¿no?, de la hematología en general, básicamente fomentando el que se descarten algunas enfermedades autoinmunes que tengan alguna implicancia o alguna modificación sobre las gonadotropinas en este caso. Sin embargo, existe, o por el contrario, existen algunas gonadotropinas que pueden estar descendidas con FSH menor de 5 y LH menor de también de 5, en los cuales el trastorno puede ser en la hipófisis o en el, a nivel hipotalámico, o de todo lo que es el sistema nervioso central, ¿verdad? Y a nivel hipotalámico. Entonces, esa es la gran diferencia con la anterior. Ahora bien, aquella dentro del grupo de las de estas pacientes que tienen gonadotropinas disminuidas con niveles básicamente dentro digamos, dentro del mínimo aceptado desde el punto de vista bioquímico, vamos a completar el estudio de estas pacientes a través del estudio de la silla turca para la verificación de microadenomas o adenomas hipoficiarios, y todo esto lo hacemos a través de las resonancias magnéticas. Anteriormente se hacían placas, ¿verdad? Rayos X de la silla turca. Hoy día se sabe que muchas de esas radiologías pueden generar falsos negativos, sobre todo cuando la tumoración es muy, muy pequeña y puede pasar desapercibida. Es por tanto que el estudio que más se sugiere en este tipo de pacientes es la resonancia magnética nuclear. Y también en estas pacientes debemos determinar, importante, la determinación sérica de la prolactina. ¿Ok? Entonces, esto es para la diferenciación entre aquellos tumores o aquellos síndromes que cursan con gonadotropinas elevadas, mientras aquellos en los cuales cursan con gonadotropinas elevadas o normales. Recordarles además que la prolactina, cuando está muy alta, es decir, por encima de 100, o la silla turca es anormal, vamos a considerar que la amenorrea es de origen hipoficiario. ¿Ok? Las amenorreas que cursan sin galactorrea, con niveles de gonadotropinas bajas y o normales, con una silla turca normal y en las que la estimulación con estrógenos y progesterona produce hemorragia menstrual, se consideran de origen hipotalámica. Recuerden ustedes que siempre que ustedes ofrezcan, ¿verdad?, algún tipo de sustancia que sean el metabolismo final de la maduración del folículo maduro de grafo, en este caso estrógeno y progestágeno, conseguimos a una paciente que contiene o que es portadora de un proceso de amenorrea sin galactorrea, probablemente el origen está a nivel del hipotálamo. ¿Cómo hacemos el control de estas pacientes? Bueno, toda paciente con prolactinas por encima de 100 nanogramos por ml tiene que ser estudiada. Y básicamente los dos estudios más básicos que solicitamos en estas pacientes son el pool de prolactina. Ustedes pueden pedir una prolactina sola, pero la prolactina sola les va a ofrecer el valor de la prolactina en el momento exclusivo en el que ustedes están tomándola. No como en forma de pool, sino en forma como de pulso, de secreción. Y si en ese momento no hay una secreción pulsátil de la hormona, pues lamentablemente su nivel de prolactina va a estar relativamente bajo sin estarlo, es decir, un falso negativo. Y del estudio de la silla turca a través de la, como les dije, la resonancia magnética nuclear, y fundamentalmente en los casos de remisión por tratamiento o mejoras, básicamente tenemos que la renovación, ¿verdad?, o el control anual se realizaría ya no anual como en los casos en los que tengan menos control, sino en forma bianual o definitivamente trianual, es decir, cada 2 o cada 3 años. Pero recordarles que el punto que dispara, el punto de inflexión que dispara o separa, como si fuera una regla que separa, ¿verdad?, 2 mundos, para el estudio de silla turca y prolactina es tener un valor de prolactina por encima de 100 nanogramos por ml. Y habiendo verificado las alteraciones del ciclo menstrual y habiéndolas clasificado según el tipo de amenorreas, ¿verdad?, que en este caso las más importantes fueron las hipotalámicas, vamos a hablar entonces de la clasificación Pan-Cohen, básicamente preconizada por la FIGO y por una rama
de la FIGO, ¿verdad? Un departamento de la FIGO que se llama el FMDG, que sería el grupo de trabajo para las desórdenes menstruales de la FIGO, ¿ok? O también llamado el sangrado uterino anormal. Este sangrado, ¿verdad? Se habla de un sangrado uterino anormal o de una hemorragia uterina anormal, es aquel que viene dado por un sangrado con origen en el cuerpo uterino, es decir, definitivamente el sangrado vive dentro de la cavidad, el cual básicamente es anormal en al menos una de estas tres variables. Y aquí se basa básicamente esta técnica del Palm-Cohen, porque valora el volumen, valora la regularidad y valora la frecuencia con la cual viene la menstruación. Y que persiste básicamente por un periodo aproximado de estudio de 6 meses. Esto es individualizado, es decir, nosotros normalmente hablamos de hemorragias uterinas normales cuando transcurre un patrón que se modifica en los últimos 6 meses. Sin embargo, si usted nota que una paciente tiene, por ejemplo, una sinusorragia que no es más que un sangrado en el postcoital, eso no es normal. Entonces, no va a esperar los 6 meses para decidir que se trata de una hemorragia uterina normal y que usted la va a estudiar. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, nunca hacerle caso extremo a esa recomendación semestral, ¿verdad? Porque todo va a depender del caso al cual nos estemos enfrentando. Los sangrados uterinos anormales, como les dije, tienen que evaluar el volumen, la regularidad y la frecuencia. Entonces, lo dividen en 3 grandes grupos. Aquellas alteraciones en la regularidad. ¿Ok? Tenemos 2 casos típicos que son el sangrado uterino irregular y la ausencia de sangrado uterino menstrual. Ausencia de sangrado menstrual. Estas son las alteraciones más básicas por las que consulta un paciente, sobre todo cuando estamos evaluando las alteraciones que regulan la dieta y justamente la regularidad con la cual aparece este sangrado menstrual. Existen además otras 2 clasificaciones entre las cuales se encuentra la alteración de la cantidad. Cuando hablamos de cantidad, vamos a evaluar o vamos a hablar desde el punto de vista de la nomenclatura de 2 tipos fundamentales. Uno, el sangrado menstrual abundante, y otro en donde el sangrado menstrual es escaso. Es decir, o hay mucho o hay poco. ¿Ok? Y por último, y no menos importante, es la alteración en la duración. Es decir, si el sangrado menstrual es prolongado, por lo menos más de 8 días, ¿verdad? Ya eso no es normal. O un sangrado menstrual, acortado. ¿Ok? Entonces, es tan malo el que se prolonga en el tiempo como el que se acorta. Y eso tiene que ver también con unos días que ya se los vamos a comentar. En el Palm-Cohen, cada una de las letras, Palm-Cohen es un acrónimo para recordarnos de dónde podría provenir el sangrado, ese sangrado del útero como tal. Y cuando verificamos palabra por palabra qué significa, ¿verdad? La P viene de pólipos, que pueden ser básicamente vistos a través de una ecografía o a través de un proceso histeroscópico. Procesos de adenomiosis. La adenomiosis no es más que la presencia de glándulas endometriales o de material endometrial alejado de la cavidad uterina y en otras zonas del cuerpo. Y en este caso, en la adenomiosis está dentro del miometrio, que es el músculo liso por el cual está constituido básicamente las paredes uterinas. ¿Ok? Luego de eso tenemos, bueno, como les dije, las adenomiosis. Las adenomiosis las vamos a evaluar por resonancia magnética nuclear y básicamente a través de ultrasonidos. La L viene dada por leiomiomas. Aquí quiero hacer un paréntesis por cuanto quiero recordarles que hace unos cuantos años atrás se modificó el término mioma y hoy día la nomenclatura dice que debemos hablar de leiomiomas. ¿Ok? Entonces, la presencia de leiomiomas también genera, dependiendo de su localización, hemorragias uterinas normales. Porque, por ejemplo, un leiomioma que se encuentre ubicado a nivel de, no sé, me impresiona, de la cavidad endometrial, puede ser perfectamente la causa del por qué se está sangrando en demasía o la persona tiene una hemorragia uterina anormal en un momento determinado. ¿Ok? En este caso, vamos a observarlo
en la poshisterectomía de la mejor forma. Es decir, una vez que sacamos el útero, que ya lo hemos diagnosticado a través de la ecografía, vamos a abrir esa pieza, como la ven ustedes aquí, y van a observar múltiples imágenes redondeadas, ¿verdad? Que se encuentran a nivel del músculo liso del miometrio, que son los leiomiomas. Luego la M. La M viene dada por los procesos malignos. Evidentemente, toda neoplasia cursa con una neovascularización, es decir, un aumento en la producción de nuevos vasos, que básicamente va a generar que ante cualquier roce, cualquier agente externo, o que simplemente haya una erosión del vaso sanguíneo por el tumor, vamos a observar hemorragias uterinas anormales. ¿Ok? Básicamente el diagnóstico del estrés biópsico y a través de la microscopía óptica y además también lo podemos ver en el caso de que hagamos una histerectomía que contenga el espécimen que realmente es considerado como un cáncer, sobre todo en los cánceres endometriales, donde lo podemos ver mucho más sencillo. Otra clasificación tiene que ver, o la segunda parte de la clasificación tiene el acrónimo COEN. El CO, la C, es de coagulopatía. Son pacientes que tienen un proceso de coagulopatía, ¿verdad? Y básicamente la vamos a diagnosticar por clínica. Son pacientes que hacen morados a repetición, pero hacen sangrados prácticamente sin mayores estímulos, hacen sangrados cuando se cepillan los dientes, etc. Tenemos además algunas causas que son las ovulatorias. Básicamente van a ser verificadas a través de su descartes, a través de la realización de un ecosonograma ginecológico por la vía transvaginal, en la cual vamos a ver, en el caso de ovarios poliquísticos, múltiples quistes entre 6 y 12 que contengan un tamaño no mayor a 9 milímetros. Cuando la E va a representar los procesos endometriales, ¿ok? Los cuales pueden ser verificados bien sea a través de la ecografía, a través de la histeroscopia o a través básicamente de las biopsias, ¿ok? Posterior a las biopsias. Tenemos otra causa en el COEN, que es las iatrogenias, como ya les expliqué, normalmente por la toma de algunos medicamentos que pueden tener efecto estrogénico y poder generártela nuevamente. Sin embargo, hoy día existen algunos dispositivos que son muy buenos y los utilizan básicamente las personas digamos, que tienen trabajos extremos, por ejemplo, pilotos comerciales, abogadas, médicos, profesores universitarios, etcétera, que quieren tener una respuesta rápida a su sintomatología, básicamente de daño de la cavidad endometrial, porque este dispositivo, que es un DIU también, pero tiene la particularidad de que dentro de su estructura trae una molécula que básicamente lo que hace o lo que genera es atrofiar en forma local ese útero, ¿ok? Ese endometrio básicamente. Y solamente liberar levonorgestrel. Tiene un efecto de acción durante 5 años. ¿Ok? Y por último, y no menos importante, vamos a ver otras que no han sido clasificadas, la que es la N. Otras imágenes que no han sido clasificadas. Básicamente, a ver, aquí normalmente nos hacemos en esas otras no clasificadas, normalmente nos hacemos de algunos otros estudios, como por ejemplo las ecografías básicas y las ecografías Doppler, en las cuales podemos básicamente observar neovascularización o no, ¿verdad? O la presencia o no de algunas otras zonas tumorales que pudieran dar origen, o erosiones incluso de esa cavidad endometrial que pudieran estar dando origen a otras causas no generalizadas. ¿Ok? Todo esto ha dado pie a que la FIGO básicamente ya haya generado una definición un poco más formal de lo que es la menstruación normal. Anteriormente se decía que una menstruación normal estaba en tiempo entre los 21 y 35 días, que todo lo que era por debajo de 21 era considerada
una polimenorrea porque las reglas venían con mayor regularidad, a diferencia de lo que ocurre básicamente con los procesos de oligomenorrea, en los cuales anteriormente se hablaba de que eran menstruaciones o ciclos menstruales que venían con más de 35 días de diferencia entre uno y otro. Entonces, sin embargo, en la actualidad, esa definición se ha modificado y se dice que la menstruación normal no es más que aquella que se va a generar entre las 24 y entre los 24 y los 38 días, ¿ok? Con una regularidad de mes a mes y que tiene un más o menos 2 días, con una duración aproximada en su presentación de 4 a 8 días. Anteriormente se hablaba de hasta 7 días, de 3 a 7. Fíjense cómo ha ido cambiando y hoy día se habla que de 4 a 8 todavía sigue siendo normal y cuya cantidad no afecta a la calidad de vida de la mujer, ¿verdad? Ni le produce un cuadro anémico. Sin embargo, en este respecto debo manifestarles que hasta un 60-67% de las pacientes que tienen una menstruación normal pueden cursar con anemia. Y básicamente son anemias carenciales por faltas de hierro elemental, ¿ok? Entonces, por eso es que siempre dentro de los medicamentos digamos, complementarios o suplementarios por vitaminas, etcétera, y minerales, siempre preconizamos el uso de ácido fólico y de sulfato ferroso por lo menos para este tipo de pacientes que cuando tienen volúmenes normales y tienen ciclos normales de sangrado, perfectamente pueden cursar con procesos anémicos. Y bueno, como diría Mandino, que fue un escritor estadounidense sumamente famoso porque fue el que escribió este libro del vendedor más grande del mundo, que ha vendido más de 50 millones de copias en el mundo. El éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto. Con esto damos por culminado lo que son las alteraciones del ciclo menstrual, lo que es la clasificación de Palm-Cohen por las hemorragias uterinas anormales. ¿Ok? Doy paso a si tienen algún comentario, alguna pregunta o alguna duda, pues la podamos comentar en este momento. Por cierto que Miss Huartica está presente. Miss Huartica está presente. Ok. Por favor, el delegado de curso o alguno de sus compañeros, pásenle algún tipo de notificación. Tiene 20, aquí está escrita, presente. Ok, debe tener alguna dificultad. Ya, no hay ningún problema. Bueno, quería escucharles, quería saber si había alguna dificultad en estos últimos minutos de clase de la noche de hoy. En el examen, a ver, vamos a tratar de colocar algunos casos clínicos, ¿ok? Y en el caso clínico, yo, por ejemplo, podría colocarles, a ver, no sé, se me ocurre una paciente que tiene, a ver, les puedo colocar paciente femenino, 22 años de edad, sexualmente activa, niega anticonceptivos orales ni dispositivos intrauterinos, ni ningún tipo de, solamente utiliza preservativos. Acude por presentar a ver, 93 días de atraso en su menstruación, motivo por el cual consulta. Entonces les puedo colocar la conducta más adecuada para dar resolución a este caso sería, entonces les puedo colocar, por ejemplo, la anamnesis, realización de FSH, LH y estradiol, realización de HCG beta cuantitativo o la paroscopia diagnóstica. ¿Y ustedes colocarían? Vamos a ver qué dice Jimmy Ramos. Doctor, buenas noches. Hola Jimmy, buenas noches.
Doctor, creo que primero tendremos que iniciar con una buena anamnesis, doctor, para ver el problema de fondo. Ajá. Fíjate la pregunta no está mal. Es decir, si tú pusieras anamnesis, si fuera un examen de desarrollo, probablemente yo te consideraría la respuesta, pero como es un examen de selección única, y la pregunta dice, básicamente, ¿cuál sería el examen? Ya por ahí te está diciendo que no es la anamnesis, ¿verdad? Porque la anamnesis es parte de un procedimiento para la realización de una historia clínica, ¿cierto? Entonces tienes que ver bien el juego de palabras que se te está colocando, qué es lo que exactamente te estamos preguntando, ¿sí? Entonces te voy a dar chance de que la contestes. Una paciente de 22 años de edad, nuevamente va a ser Ginny. Una paciente de 22 años de edad que no se cuida o solamente se cuida con preservativos, tiene actividad sexual presente y acude por 93 días que no ve la regla. El examen básico para evaluar a esta paciente, iniciar el manejo de esta paciente es realización de una buena anamnesis, realización de solicitud de LH-FSH estradiol, solicitud de una HCG beta cuantitativa o una laparoscopia diagnóstica. Tu respuesta sería LH-FH estradiol, doctor. ¿quién le ayuda? Doctor, ¿No sería una beta Guarupay. Habló. ¿Quién habló? Yul, ¿no? ¿Qué dice Guarupay? Eres tú mismo, es tu segundo nombre, discúlpame. A ver, ¿qué dice Yulisa? Doctor, bueno, lo primero que tenemos que pensar si es una menorrea y es una paciente que no se cuida sería probablemente esté embarazada, entonces podríamos pedir un beta-HCG cuantitativo. Fíjate, la paciente usa preservativos. ¿Eso cambia en algo la conducta que estás tomando? Bueno, es que en la segunda parte usted dijo que no se cuidaba y dije, bueno, pero sí es como... Escucha la pregunta, escucha el caso, dice, quien reporta que no se cuida, es decir, que no utiliza ni anticonceptivas orales ni dispositivos intrauterinos, solamente utiliza condón. ¿Eso cambiaría en algo la conducta que tú acabas de tomar de solicitar un HCG beta cuantitativo? No, doctor, porque ningún método es así al 100% efectivo. Ok, ¿qué dice Fernando? ¿Qué pedirías tú, Fernando, de primera intención? Doctor, pediría beta-HCG, porque primero, según lo que se dice, ¿no? La guía, se debe ver si es un problema ginecológico o un problema obstétrico. Ahora, independientemente de eso, bien sea el caso de que el condón o el método de barrera tiene 1 o 2% de probabilidad, con el uso con la práctica aumenta un 15%, ¿no? Entonces, no es tan seguro, porque es persona dependiente. Ya, ok. A ver, la respuesta está bien. La respuesta es la solicitud de un HCG beta cuantitativo, toda vez que el método de barrera no es 100% seguro. ¿Ok? Acuérdense que hasta en las mejores manos, una persona que se lo sabe colocar, que se lo sabe quitar, que sabe cuándo ponerlo, etcétera, siempre puede haber de cada 10 oportunidades, en 2 puede haber un fallo. ¿Ok? Entonces no cambia en lo absoluto. Toda paciente sexualmente activa, independientemente, incluso si te dijera que toma anticonceptivas, también te la tienes que pensar, porque probablemente el caso clínico pueda decir que la paciente, a ver, voy a poner otro caso clínico. Una paciente, va a ser esa misma paciente, ¿verdad? Quien consulta consulta la emergencia deshidratada. No, olviden este cuento. Olvídenlo. Vamos a ver. Es esa misma paciente, pero ella reporta dentro de sus antecedentes que acudió deshidratada, que acudió deshidratada a una emergencia después de haber tenido vómitos en múltiples oportunidades, diarreas en múltiples oportunidades hace aproximadamente 3 meses
y que hoy acude porque tiene un poquito de dolor en las caderas y tiene un atraso de 93 días, que ella usa anticonceptivas orales y que regularmente, pero que le llama la atención el que tiene 93 días que no ve la regla. Usted realizaría de primera elección cuál examen para iniciar el manejo de esta paciente. Y las respuestas son las mismas. Es decir, los ítems son los mismos. Una buena anamnesis, solicitud de LH-FSH estradiol, solicitud de HCG beta cuantitativo y una laparoscopia con biopsia diagnóstica. Vamos a darle chance a otra persona, Fernando. Alguien que no haya hablado. Gracias de todas maneras por tener el interés. Necesito a alguien que no haya hablado, por favor. Diana, Carla, ¿tú has hablado alguna oportunidad? Sí, doctor. Vamos a darle la oportunidad a alguien que no haya expuesto o que no haya nunca levantado la mano, porque acuérdense que tienen que tener algún tipo de nota en el día a día, en la evaluación continua. Les estoy dando la oportunidad. A ver. No tengan miedo. De todas maneras, si se equivocan, es mejor equivocarse aquí conmigo, porque yo no les estoy penalizando, les estoy ayudando a que tengan una calificación por educación, por educación médica continua. Vamos a ver a alguien que nunca haya hablado. María, ¿tú has hablado? Sí, la paciente usa anticonceptivas orales y acudió hace 3 meses deshidratada, acudió a una emergencia deshidratada por múltiples vómitos y diarreas en alguna oportunidad. Vamos a ver si alguien levanta la mano, si alguien se anima. ¿Quién se animó en este momento? Yula ha hablado varias veces. ¿Quién más? ¿Carmen Aguayo ha hablado alguna vez? Alguien que no tenga intervenciones, por favor, para poder ayudarlo. Gonzalo, a ver qué dice Gonzalo. Doctor, siguiendo con los pasos, también sería una beta HCG. ¿Por qué? La deshidratación ha hecho un pérdida de peso y puede haber alterado el ciclo y tal vez por eso puede ser de que haya sido pero si es pero en primera mano descartaría el embarazo. Por ahí estás bien, pero la realidad del por qué no es esa. ¿Quién se atreve rápidamente? Y ya con esto terminamos porque son las 9:03. Ok. El estudio a realizar es ese. Sí, una HCG beta cuantitativa, a pesar de que esta es una paciente que se está cuidando con anticonceptivas orales. Sin embargo, tiene un antecedente muy importante, es que hace 3 meses, puede ser poco más, poco menos, la paciente fue a una emergencia con múltiples vómitos y diarrea, que llegó incluso a deshidratarla, es decir, que tuvo que haber sido algo bastante fuerte. Probablemente ustedes recuerden que la efectividad de los anticonceptivos orales puede disminuir en algún ciclo si hay, por ejemplo, náuseas, si hay vómitos o diarreas, porque usted puede haberse tomado la pastilla y puede haberla perdido. O en el caso de que se haya enfermado y haya tenido que tomar antibióticos, hay ciertos antibióticos que también disminuyen la efectividad de los anticonceptivos orales. ¿Ok? Entonces, el antecedente fue muy importante, ¿verdad? Entonces, siempre recuerden, una paciente sexualmente activa, independientemente de si esté usando o no anticonceptivas o lo que sea, cualquier método, siempre traten de descartar embarazo a través de una HCG beta cuantitativa, que es mucho mejor que la cualitativa. La cualitativa solamente me dice positivo o negativo, en cambio la cuantitativa me da cantidades de la hormona gonadotrofina coriónica. ¿Ok? Bueno, no me quiero extender porque sé que a los demás hay algunas personas que tienen clases, son las 9:05. Nos veremos, Dios mediante, el día miércoles de esta semana.
¿Ok? Liz, por favor, pendiente de que mis clases aparezcan todas. Si no, me envías un mensaje el día de mañana para llamar a la gente de recursos de sistemas de la universidad para verificar qué está sucediendo. ¿Ok? Está bien, doctor. Perfecto, jóvenes. Nos vemos el miércoles de esta semana. Estúdiense un poco esto porque a lo mejor el miércoles probablemente pueda comenzar con algunos casos clínicos para ayudarlos a ustedes a integrar todos los conocimientos y ver cómo van para practicar un poco antes del examen. ¿Ok? Está bien, doctor, gracias. Perfecto, que tengan feliz noche todos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Que Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.